Ahora vamos a ver un poco cómo trabajar con las colisiones, con objetos de colisión para interactuar con estos pelos. Para ello tenemos que ir a la opción de colisiones y lo que vamos a hacer es primero generar algún objeto que va a colisionar contra los pelos. Vamos a elegir en este caso una esfera. Vamos a generarla en la vista de frente y vamos a ubicarla más o menos por acá. Vamos a ver, más o menos por acá. Bien, tengo la esfera y lo que voy a hacer es una animación de esta esfera. Voy a activar el auto key. Vamos a ir a la posición, por ejemplo, 50. Vamos a mover la esfera hacia este lado. En la posición 100 vamos a hacer que vuelva a donde estaba en el principio. Veamos cómo queda esta animación. Y para que este objeto interactúe con el pelo, lo que tengo que hacer es seleccionar el pelo. Vamos a ir a la parte de colisiones y vamos a agregar este objeto de colisión, que en este caso es nuestra esfera, a la simulación. Agregamos, hago clic sobre la esfera, vemos que acá me aparece esfera 001. Por el momento esta esfera no va a actuar como un objeto de colisión, puesto que ahora está en None. Lo que tengo que hacer es indicarle que esta esfera va a colisionar contra estos pelos con una forma esférica. Si en lugar de una esfera tuvieran un objeto personalizado, elegirían por ejemplo Polygon, puesto que si eligen esfera, por más que el objeto no sea una esfera, para la colisión, para la simulación, ese objeto va a ser considerado una esfera. En este caso es una esfera, así que lo dejo en la segunda opción y vamos a correr nuevamente la simulación desde acá. Elijo Run y vamos a ver que ahora la esfera colisiona contra los pelos e interactúa con ellos. Podemos ver, una vez que termine la simulación, puedo desplazar la línea de tiempo y vamos a ver cómo la esfera choca efectivamente con los pelos y los mueve. Podemos ver claramente cómo la esfera está interactuando con el cabello. Vamos a probar un render. Y podemos ver el resultado de utilizar a esta esfera como un objeto de colisión. Después tenemos, por ejemplo, trabajar con fuerzas. Vamos a eliminar esta esfera y en las partes de colisión vamos a elegirle None. Vamos a trabajar ahora con fuerzas. Para trabajar con fuerzas, primero necesitamos generar una fuerza en nuestra escena y las fuerzas las vamos a encontrar en Create, Space Warps, Fuerzas. Acá van a encontrar las fuerzas que pueden aplicarle a los pelos. Vamos a elegir en este caso viento y vamos a crear las fuerzas desde la vista frontal. Vamos a crear el viento, lo vamos a ubicar acá. Este viento va a soplar desde atrás, va a estar soplando desde acá, por lo tanto los pelos van a venir hacia adelante, hacia el frente. Vamos a darle un poco de rotación a este viento. Ahí. Esto es solamente un guismo, una idea de cómo va a soplar el viento. No necesariamente tiene que estar puesto detrás del modelo, sino que en realidad yo lo puedo ubicar en cualquier lado y el viento va a estar soplando en esta dirección, pero va a afectar también al modelo. Vendría a ser como una especie de luz direccional que no importa dónde la ubiquen, siempre va a estar afectando, siempre va a estar iluminando. Bueno, en este caso es algo parecido.
no importa donde yo ubique este viento, siempre va a estar afectando nuestros pelos en este caso. Bueno, vamos a ponerlo un poquito más para acá, si puedo verlo mejor. Y vamos a modificar unos parámetros del viento. Por ejemplo, la fuerza vamos a ponerle 10. La turbulencia vamos a indicarle 5. Y la frecuencia vamos a ponerle 5. Por decir algo. Bueno, selecciono mi objeto, Hire and Fur. Vamos a ir a fuerzas externas. Y acá voy a agregar justamente al viento. Y una vez que hice esto, simplemente correr la simulación para ver cómo el viento afecta a nuestro modificador Hire and Fur. Presiono play y vamos a ver que ahora estos pelos están afectados por la fuerza del viento. Vamos a esperar a que termine la simulación y si lo vemos de costado vamos a ver cómo el viento justamente afecta a estos pelos. Si selecciono por ejemplo el viento y lo voy a poner esta vez del otro lado o un poco más recto, vamos a correr la simulación nuevamente y podemos darle más intensidad a la frecuencia. Vamos a modificar a la turbulencia, vamos a ponerle 10 y vamos a correr nuevamente la simulación. Vamos a ver que ahora se mueve mucho más el pelo debido a que este viento ahora tiene más turbulencia. Una vez que terminó de calcular la simulación, podemos presionar play, puesto que esta simulación la tenemos guardada en este archivo que está acá, stat files. Bien, de esta forma trabajamos con fuerzas. Es lo mismo para cualquier fuerza, la tienen que primero generar en el visor y luego agregarla mediante esta opción de agregar fuerzas. Vamos a detener la simulación y vamos a eliminar esto de acá. Selecciono la fuerza, delete, o directamente la borramos desde acá. Borramos la fuerza y acá me parece que está borrada. Bien, después podemos también hacer simulaciones con el mismo objeto. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a hacer una animación, activo auto key y vamos a rotar el corazón. Por ejemplo, primero me tengo que desplazar en la línea de tiempo. Antes de hacer la animación, vamos a poner esto en none y vamos a borrar todos los archivos que hayan hecho algún cálculo del comportamiento de los pelos, de las dinámicas. Vemos que ahora no tengo nada, no tengo movimiento del pelo, puesto que borré justamente la dinámica. Con este botón, borrar todos los archivos, borramos todos los archivos de dinámicas. Ya no tengo más movimiento y ahora sí lo que voy a hacer es una animación con el corazón. Vamos a ir al cuadro, por ejemplo, 30. Vamos a rotar esto en esta dirección. Vamos a ir al cuadro 60. Vamos a rotarlo en el opuesto. Y en el cuadro 100 vamos a volver a la primera posición. Veamos cómo quedó esto. Si doy play, va a hacer este movimiento el corazón y ahora voy a calcular las dinámicas de los pelos. Para ello, muy fácilmente presionan el botón Run. Esto va a hacer el cálculo de las dinámicas y luego pueden ejecutar un render para ver cómo queda la animación. Primero vamos a calcular las dinámicas. Vemos cómo el pelo se mueve siguiendo la malla, que en este caso es un corazón.
Acá pueden controlar los parámetros del pelo, como les dije antes, tienen la gravedad, la rigidez, esto que vendría a ser el root hole, vendría a ser cuán firme va a ser la base del pelo. Después tienen el dampen, que vendría a ser como una amortiguación de los cabellos. Pero bueno, acá es cuestión de ir probando hasta encontrar lo que uno necesite para la simulación. Y acá podemos ver el comportamiento del pelo al mover el objeto al cual le aplicamos el modificador. Bueno, lo que voy a hacer ahora es renderizar estos 100 frames. Voy a renderizarlo, vamos a ir a Render Setup, vamos a elegir segmento activo de 0 hasta 100 y voy a guardar esto. Yo ya había hecho un render, vamos a probar. En este caso vamos a guardarlo como un JPG, vamos a ponerles simulación pelos, guardamos. Ok, vamos a indicarle que la resolución sea, por ejemplo, 640 x 480, está bien, y voy a presionar el botón render. Esto va a demorar un tiempo, así que lo que voy a hacer es pausar el video y una vez que termine de renderizar les muestro cómo queda la animación de estos cabellos. Bueno, una vez que terminó de renderizar les voy a mostrar cómo queda este video. Vamos a ir a Rendering, RAM Player, y acá vamos a cargar el video simulación, que es este que tengo acá. Vamos a elegir la secuencia entera, abrimos de 0 hasta 100, ok, y presionamos nuevamente ok. De esta forma vamos a cargar nuestro video y vamos a ver cómo queda la simulación que realizamos con el modificador Hide and Full sobre este modelo. Acá lo podemos ver, queda bastante bien. Quizá algunas partes se ven medias rígidas, podemos darle más secciones a los cabellos o bajarle la rigidez en los parámetros de las dinámicas, o si no también podemos modificar en los parámetros generales, darle mayor cantidad de segmentos para que se doble mejor el pelo. Pero bueno, acá es cuestión de ir experimentando hasta ver que el resultado nos convenza. Bueno, esto fue básicamente cómo trabajar con colisiones para hacer efectuar dinámicas de choque contra el pelo con diferentes objetos. Yo en este caso lo probé con una esfera, pero pueden probarlo con cualquier otro objeto. En el caso de que su objeto no sea esférico, tienen que activar la opción de polígonos para que tome la forma de, digamos, para que en la simulación el objeto justamente choque con la forma y los pelos actúen de acuerdo a la forma del objeto. Y luego vimos la parte de fuerzas, cómo agregar fuerzas a la simulación. En este caso vimos la fuerza del viento, pero pueden trabajar con cualquier otra fuerza. Y también vimos cómo controlar parámetros del modificador utilizando mapas. Vimos el mapa de densidad que nos permitía controlar las zonas en las que el cabello crece. Pero también pueden controlar cualquier otro parámetro. Siempre que vean una caja vacía, pueden controlar ese parámetro con un mapa. Bueno, esto fue básicamente cómo trabajar con el modificador Hide and Full. Espero que les sirva y nos vemos en otro tutorial. Chao.